Anita Montes de Oca, buenas noches. Muy buenas noches a todos y todas que nos ven y nos escuchan. Es un gusto tenerlos en este día que se celebra el Día Internacional del Nutricionista Latinoamericano. Aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los profesionales por esta labor constante, perseverante que nos permite viabilizar las acciones en favor de la población en las diferentes áreas de salud. En mi calidad de presidenta de CONUDEC, del Colegio de Colegios y Organizaciones de Nutricionistas Dietistas del Ecuador, en coordinación con TESIALAB, nos complace dar la bienvenida a esta conferencia de primer orden sobre la actualización en sarcopenia, diagnóstico y tratamiento nutricional. Es importante el aporte de la evidencia. Muchas gracias por estar aquí. Saludo efusivo a todos los miembros de la Prefederación del Ecuador y de manera especial al Colegio de Nutricionistas Dietistas de Manabí, al Colegio de Nutricionistas de los al Colegio de Nutricionistas de la región Centro Oriente, a la Asociación de Nutricionistas de Guayas y al Colegio de Nutricionistas Dietistas de la región Norte. Tenemos dos intervenciones muy importantes. El primero por parte del tecnólogo Fernando Ortiz Vaquerizo, gerente de mercadeo y ventas de Tesia Laboratorios, y posteriormente pues tenemos la intervención del doctor Ludwig Álvarez Córdoba, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de Guayaquil, máster en Nutrición Clínica, graduado de la SPOC, médico nutriólogo del Hospital León Becerra y docente e investigador en la Universidad de Santiago de Guayaquil. Bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias. Por favor, damos paso al tecnólogo Fernando Ortiz. Sí. Muy amable, muchas gracias a la Confederación. Tesia Laboratorios, primero que nada, quiere agradecerles esta deferencia, poder colaborar justamente con el grupo, con este grupo tan grande, el mayor grupo de nutricionistas del país. Y quiero pues poner a su consideración también, permítanme compartir un saludo pues por su día, ¿no? Tesia Laboratorios felicita al gremio de nutricionistas por brindarnos una nutrición plena. Bueno, ya son 15 años de vida de Tesia Laboratorios. Iniciamos ya desde hace 11 años con nuestro producto estrella ProSoy. Somos un laboratorio ecuatoriano. Mi nombre es Fernando Ortiz, gerente de mercadeo y ventas. Nuestro objetivo es brindar al cuerpo de nutricionistas y al cuerpo médico del país soluciones para la nutrición de sus pacientes. Ahí está un poco una panorámica de nuestro laboratorio. Nos especializamos en proteínas, tanto en polvo como en líquido y gel y fibra líquida. Tenemos a ProSoy y ProSoy Mix, que son nuestros módulos de proteína, con una concentración alta, entre 80%, hasta el 85% inclusive. Tenemos a ProAmino, con albúmina de huevo y proteína isla de soya, y L-carnitina, que varía entre una concentración del 80 y el 70%. Tenemos un módulo de colágeno hidrolizado, que es el Acolage. Tenemos también edulcorantes, realmente 0 calorías, porque son en gotas, que son Edulmax, stevia y sucralosa. El auxiliar del buen comer también, que ayudará a la correcta colocación de las porciones. Y en cuanto a la línea de Metrition, especializados en nutrición clínica a nivel internacional, tenemos a High Fiber, fibra líquida que aporta 12 gramos de fibra en 30 ml, que es la tapita o el sachet. Tenemos el Atein. Tenemos el Atein con 20 gramos de proteína en cada porción. Y
Como productos adicionales, finalmente, tenemos a ProSource No Carbs, que es proteína líquida. Entonces, hola, buenas noches, ¿cómo están? Les saludo, un saludo muy efusivo para todas las personas que hacemos nutrición y más que todo, gracias por la invitación a este conversatorio en el cual vamos a hablar sobre sarcopenia. No puedo comenzar esta charla sin decir por qué estamos aquí. Estamos aquí porque hoy día, 11 de agosto, se celebra el Día del Nutricionista. Y es muy importante lo que dijo el doctor Pedro Escudero, que es el padre de la nutrición en Latinoamérica, sobre el concepto de nutrición. Es un concepto muy utilizado, muy importante, que dice que es el concepto de nutrición es el resultado resultante de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí, que tienen como finalidad mantener la composición e integridad normal de la materia y conservar la vida. Como vamos a hablar de sarcopenia, ustedes van a entender lo que es mantener la composición e integridad normal de la materia, que en sarcopenia se disminuye la masa, la funcionalidad y la fuerza muscular. Y también los que hacemos nutrición, tenemos las leyes de la nutrición que también las dijo de la dieta, que dijo el doctor Pedro Escudero, que debe ser suficiente, completa, balanceada y adecuada. Entonces, las imágenes de sarcopenia son muy conocidas. ¿Qué es la sarcopenia? Como vemos en esta imagen, es la pérdida de la masa muscular. Miren cómo una persona puede tener el mismo volumen. Obviamente no son las mismas edades, pero miren cómo el músculo pierde en cantidad, pierde en calidad y pierde en funcionabilidad. Si ustedes ven, los diámetros musculares son parecidos. Pero ¿cuál es el problema? Una disminución de la masa muscular y un incremento del tejido adiposo. Y eso lo tenemos que evidenciar. Se habló mucho de la evidencia, vamos a hablar de evidencia científica. Hoy hay algo que nos está preocupando. Y esto que nos está preocupando es el coronavirus. Si no ven que nos rascamos la cabeza por ese virus. Y lo interesante que se está hablando hoy es que el COVID-19 es una causa mayor de caquexia y de sarcopenia. Esto recién salió publicado en el Journal de Caquexia y Sarcopenia por una de las personas que más habla de sarcopenia, que es el doctor Morley, y otra persona que es uno de los padres de la nefrología, que una nutricionista que trabaja conmigo me lo hizo saber, que él es el considerado el padre de la nefrología, y donde habla de la caquexia, porque la caquexia se presenta mucho en pacientes renales. Pero hoy vamos a hablar un poquito de esto que nos está afectando, que es el COVID-19, y el COVID-19 es referente a sarcopenia y a caquexia. Miren todos los efectos del COVID-19, desde síntomas respiratorios, tos, disnea, hipoxia, falla respiratoria, síntomas diversos sistémicos. Y miren que los problemas gastrointestinales como la náusea, el vómito, la diarrea, la inflamación del colon, pueden llevarnos también a que el paciente se caquectice. Un paciente con COVID-19, dentro de sus sintomatología, va a tener las sintomatologías clásicas, que son las mialgias, disminución de la masa muscular, baja albúmina y la famosa tormenta de citoquinas. Todo eso puede llevar a que el paciente por eso se caquectice o que este paciente tenga una sarcopenia de largo térmico. ¿Atribuida a qué? Atribuida al reposo obligatorio hospitalario. Entonces, ¿qué debemos de comenzar? Tenemos que comenzar definiendo qué es la caquexia. Aquí tenemos el diagnóstico clásico de la caquexia, que es un síndrome complejo metabólico asociado a una enfermedad subyacente. La enfermedad subyacente puede ser diversa, renal, hepática, pulmonar. Y esto
lo que va a hacer es que el paciente pierda peso, pierda músculo, tenga una bioquímica alterada con albúmina baja y otros parámetros también, tenga anorexia y que aumente su degradación o su catabolismo proteico. Y obviamente esté inflamado, porque estamos hablando de inflamación. En cambio, los pacientes con COVID-19 también van a tener una hipoalbuminemia, van a tener reacciones inflamatorias evidenciadas por la proteína C reactiva alta y obviamente también una serie de procesos inflamatorios por las citoquinas inflamatorias, el famoso factor de necrosis tumoral y las interleuquinas 1 y 6. Y estos pacientes van a tener pérdida muscular y debilidad muscular observada en los pacientes que están en UCI. Ahí tenemos la típica posición de un paciente, que es una nueva posición que se evidenció que mejora la ventilación pulmonar. Un paciente que presente 28 días de inactividad joven, miren cuánta cantidad de músculo pierde. Y hay pacientes jóvenes que han presentado COVID y que han perdido peso. Y obviamente si pierden peso van a perder masa muscular. Pero un paciente adulto mayor va a perder mayor proporción de tejido magro, ¿no? Tejido muscular esquelético. La sarcopenia relacionada a los pacientes con COVID-19 van a tener disminución de la función muscular, obviamente por la pérdida de su masa. Y la sarcopenia, acordémonos, primaria es la relacionada a la edad propia del envejecimiento, que es un ciclo de la vida. Y la secundaria va a estar asociada a las enfermedades crónicas que la pudieran determinar. Pues puede ser diabetes, EPOC, pacientes con problemas hepáticos también presentan sarcopenia secundaria. El problema es que la pandemia nos ha hecho que nosotros hemos estado en la famosa cuarentena. Y esta cuarentena, hay personas que la han tenido que sufrir en situaciones no tan agradables. Imagínense una persona recluida en un edificio y donde de repente no puede ni siquiera salir a caminar, ejercitarse, etc. Y eso va a tener su repercusión sobre el tejido muscular, el tejido esquelético. Las personas que cursan la inactividad por esto del confinamiento pueden presentar inclusive sarcopenia secundaria a los pacientes con COVID, ¿no? Además, acordarnos de que el problema del COVID, que todavía se están estudiando las secuelas, es que el daño pulmonar también va a repercutir indirectamente sobre la masa muscular. Lo importante en caquexis sarcopenia es que son causas de mortalidad, de discapacidad. E inclusive hoy se está viendo mucho los temas de rehabilitación, por eso sería muy interesante estudiar estos temas con terapistas físicos. ¿Y por qué? Porque se va a requerir de que el paciente se ejercite y obviamente lo que nos compete a nosotros, la terapia nutricional. Ahí tienen un poquito las famosas citoquinas inflamatorias que tienen que ver obviamente con los problemas de sarcopenia y caquexia. ¿Y la podemos evitar? Yo creo que sí, la sarcopenia la podemos evitar. Todo dependerá de nuestra calidad de vida que tengamos. Obviamente, nuestra calidad de vida hoy se ha visto, este año lo tenemos perdido en ciertas situaciones, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante e inclusive los temas hoy en las revistas se están dando muchas preferencia a los temas de investigación en COVID. Así que eso, si alcanza el tiempo, podemos hablar un poquito. La sarcopenia es una pérdida de la masa muscular a lo largo del tiempo, que puede ser una pérdida considerada como normal o severa. Muchas personas tienen el riesgo, los adultos mayores tienen más riesgo, y el problema va a ser el diagnóstico.
Y más que todo esto me gusta porque dice que la sarcopenia es prevenible, es reversible y es tratable sin medicación. Y solo se necesitan dos cosas. Sin medicación es alimentación, que es lo que hacemos, nutrición y ejercicio. Esta es la definición antigua de Krushentov, que hablaba que la sarcopenia es un síndrome caracterizado por la pérdida progresiva y generalizada de la masa y fuerza muscular. Que esta pérdida va a tener efectos deleterios, adversos sobre inclusive la capacidad física, mala calidad de vida y muerte. Y se tiene que documentar o hablar de evidencia midiendo masa, funcionalidad y ahora también lo que es la masa, la fuerza, la masa y la funcionalidad muscular, que son los criterios. Un poquito antecedentes, ya sabemos que en nuestras publicaciones del SABE, la población adulta mayor va a aumentar en nuestro país a 12.6% para el año 2025. Y desde 1997 Rosenberg ya comenzó a hablar de estos términos de sarcopenia. Inclusive antes no la llamaba sarcopenia, hablaba de cracopenia y otros términos. Inclusive hay el término de inapenia que también lo vamos a referir. Y esto es una situación normal, el envejecimiento es una situación progresiva de declinación de la funcionalidad muscular y es un síndrome geriátrico. Es más prevalente, lógicamente, en edades adultas mayores, pero como comprenderán, esto es un proceso que se va presentando de manera paulatina como van incrementando las décadas de vida nuestra, ¿no? ¿Qué repercute? Muchas cosas, dieta, sedentarismo, enfermedades crónicas, la polifarmacia es otro tema interesante porque la polifarmacia lo que va a causar, uno de los problemas es problemas de trastornos alimentarios, de deglución, inclusive de sensación de que los alimentos no les saben igual al adulto mayor. Y obviamente la fisiología digestiva ya cambia. Es un estado deteriorado que lo que predispone es que el adulto mayor se caiga más, se fracture más y tenga más probabilidad de morir. Ya hay estudios en el Ecuador. Un investigador ecuatoriano, Orsés, publicó sobre la dinapenia, que es la disminución de fuerza, y el estatus de vitamina D. Y él documentó que el 32.2% de las mujeres presentaban debilidad. O sea, de 3 de cada 10 mujeres pueden presentar niveles de fuerza. ¿Y a qué nos vamos a enfrentar a esto? Estas son las pirámides de las edades de Ecuador. Antes teníamos una verdadera pirámide donde las edades tempranas son las que están en la parte de abajo. Y tenemos en el eje de las edades. Aquí es a mayor edad no había tanta población, pero se estima que para el año 2050 la cantidad de adultos mayores será mayor, disculpen la redundancia, aumentará, ¿no? Y vamos a tener que tratar más este problema. El músculo, ¿para qué nos sirve? Para muchas cosas. Ustedes ya lo conocen, para movernos, para la fuerza, mantener el esqueleto, postura, equilibrio. Se realizan muchas funciones bioquímicas y esto es una caída. Miren que nos vamos para abajo. Está documentado desde que a los 30 años comenzamos a perder masa muscular. En edades tempranas tenemos nuestro pico de mayor ganancia muscular, pero de ahí nos vamos de bajada. Pero podemos nosotros disminuir eso. ¿Por qué se produce? Por el envejecimiento, por las enfermedades crónicas, por la inflamación, y ahí entramos al círculo vicioso que es que la inflamación va a disminuir el músculo esquelético, con eso va a hacer que haya disminución de las actividades físicas y un incremento de la masa grasa. Si hablamos de grasa, el músculo se relaciona mucho a la grasa, y eso es inflamación. La edad, el aumento de la edad, del envejecimiento, hace que disminuya el tejido metabólicamente activo por los factores antes explicados. Estos factores repercuten en el aumento del tejido adiposo y por eso vamos a tener la presencia de citoquinas, que son las proinflamatorias, y eso es lo que
promueve que haya más inflamación, incrementando la masa visceral grasa y la masa grasa. Y el individuo va a tener insulinoresistencia también, que eso es otro problemita. Dentro de los problemas de la sarcopenia son muchos y tributan todos a ella, desde la parte genética que predispone, inclusive se están estudiando polimorfismos referente a la sarcopenia, factores endocrinos también, cambios celulares, inactividad física, y se habla mucho de la denervación de nuestras fibras musculares como parte del proceso de envejecimiento, aparte de la inflamación que ya la explicamos y la degradación proteica que se produce. Entonces, el Consenso Europeo de Trabajo en Sarcopenia, que es el EWGCOP, nos dice que tenemos que nosotros documentar estos 3 parámetros: la baja masa muscular, baja fuerza y bajo desempeño físico. Y en el 2018, el consenso hizo un pequeño cambio. ¿Y cuál fue el pequeño cambio? Darle mayor fuerza, ahí de nuevo una redundancia, darle mayor importancia a la fuerza, catalogar primero a la fuerza como un parámetro principal de la sarcopenia en relación a la medición de la masa muscular. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? Y tiene su lógica, porque a veces tenemos que nosotros medir el músculo y les pregunto, ¿será fácil medir el músculo? No es que es imposible medir el músculo, ojalá que todos podamos medir el músculo de una manera correcta, pero la medición de músculo podemos hacer simplemente con una cinta métrica, medir el perímetro pantorrilla y evidenciar un punto de corte, a tener un análisis de composición corporal que me diga cómo está la masa pendicular, que es lo que queremos medir, y según un punto de corte decir quién tiene baja masa muscular. Entonces tenemos la sarcopenia como una probabilidad, si es que determinamos poca fuerza. Podemos confirmarla midiendo la masa muscular, ojalá que tengamos buen aparatos que nos midan la masa muscular, y después medimos los parámetros de funcionabilidad y con eso consideramos quién la puede hacer tener una probabilidad grave de ser un sarcopénico grave. Nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto con la Universidad de Granada y con la universidad en la que represento. También tengo el gusto de estar en otras universidades como la ESPOL y también con la SPOCH colaborado. En estas universidades estamos haciendo el proyecto de Sarcopenia Guayaquil, donde con las diferentes carreras estamos recopilando información. Estamos trabajando mucho con la terapia física, mucho con odontología, porque tiene que ver también la salud oral con la masa muscular. Esto era el algoritmo antiguo, donde le daban mucha importancia a la velocidad de marcha. Pero estos temas de funcionabilidad ya los dejamos al último porque se determinó que era más difícil determinar esto, porque necesitabas a alguien que lo haga bien. Y aquí te decía quién era rápido, porque eso te mide la velocidad de marcha rápido. Acuérdense que un adulto mayor ya no anda rápido, ¿no? Decimos el paso lento, ¿no? Ya le medimos la fuerza, le medimos la masa muscular y determinamos no sarcopenia, sarcopénicos y sarcopénicos severos. El nuevo algoritmo, ¿qué es lo que hace? Inclusive se utilizaron herramientas de cribado como el SARC-Form, que es una encuesta validada para encontrar los casos. Por eso dice find cases, encontrar casos. Aquí está la traducción. Y hay encuestas validadas, inclusive al español, del SARC. Entonces, con eso nosotros podemos encontrar los casos y son preguntas con las cuales nosotros podemos decir quién tiene, quién una persona que pueda hacérsele toda esta batería. Después vamos a medir la fuerza mediante la dinamometría, esa es la valoración, y tú, si esta persona te sale débil, tú sigues, y ahí esta persona puede tener probablemente sarcopenia. Después de medir la fuerza, que vean aquí esta señora levantando esto, no es que levanta, sino que aprieta un aparatito que se llama dinamómetro, medimos la masa muscular.
nosotros utilizando, digo nosotros porque yo tengo un grupo de colaboradores, de colegas, de nutricionistas, de personas que trabajamos en equipo y tratamos de hacer información científica. Medimos la fuerza con bioimpedancia, nosotros lo hacemos con bioimpedancia, se la puede hacer con otros métodos también y hacemos test físicos. Por eso yo trabajo también con terapia física y vemos la severidad de la sarcopenia. ¿Qué más tenemos que hacer? Tener puntos de corte. Y los puntos de corte, nosotros deberíamos de sacar también nuestros puntos de corte. ¿Y cómo podríamos nosotros, los ecuatorianos, sacar puntos de corte? Cada vez publicando nuestros hallazgos. Y esto es para todos, como esto es una charla que se trata de llegar siempre a la mayoría de colegas, de ver cómo cogemos puntos de corte. Los puntos de corte para fuerza son menos 27 y menos 16 para mujeres y para varones. Tenemos la medición de la masa muscular, que puede ser en kilos o en kilogramos sobre metros al cuadrado, y la disminución de velocidad. Y acá tenemos el Short Battery Test, que es otro test de funcionabilidad. Aquí tenemos el cuestionario, un cuestionario sencillo. Los cuestionarios es como un MNA, que el MNA tú preguntas y vas cogiendo. Además, tenemos datos que también se registran, como el peso, circunferencia de pantorrilla, etc. Pero este es un autorreporte, porque tú le preguntas al paciente y ahí tú te respondes. Por eso este es el primer paso, encontrar los casos. El segundo caso, medir la fuerza. Miren, este es el dinamómetro. Esto es parte de un proyecto que hice en una zona urbano marginal con personas de escasos recursos, donde valoramos fuerza, masa muscular. No sé si alcanzan a ver, aquí está escondidita la balanza de bioimpedancia que utilicé en ese tiempo, porque era una buena balanza de bioimpedancia. Hoy hay mejores aparatos de bioimpedancia que obviamente, lamentablemente, son costosos. Y en Ecuador, mi país, lamentablemente, todo es más costoso. Y este es el ejemplo de la nueva máquina que utilizamos nosotros para medir masa muscular, que se realiza, se registra el peso, porque el peso se lo realiza en una balanza en una balanza que dé, obviamente, con un decimal y que nos dé el dato, nosotros lo registramos. Y miren que esto se realizó en un consultorio improvisado, porque fue en zonas urbano-marginales. Y miren, estas dos personas son terapistas que están haciendo los test físicos. Y ese es el cuarto paso, ver la funcionalidad muscular. Con eso, nosotros podemos encontrar los casos, valorarlos, confirmarlos y determinar quiénes son severos. Y en una serie de 149 personas, con el SARF tuvimos una prevalencia de posiblemente que sean pacientes sarcopénicos 63.9. Con probable sarcopenia 32.5, con sarcopenia confirmada 26.2 y sarcopénicos severos 5.6%. Tenemos lo que es la dinapenia, que la dinapenia es la pérdida de masa muscular asociada a la edad. Y para valorarla tenemos que utilizar un aparatito que lo están viendo ahí, que se llama el dinamómetro. Este es un dinamómetro marca Lafayette, es muy bueno. El precio en el mercado, si ustedes lo ven por cualquier buscador, le sale precio arriba de $300. Si lo compramos aquí, puede costarnos un poquito más, pero obviamente por los temas de importación, impuestos, etc. Y nosotros estamos ya hablando de valores de prevalencia de sarcopenia, estamos terminando unos artículos de prevalencia de sarcopenia en mujeres posmenopáusicas. También estamos determinando los temas de fragilidad y de dinapenia, que es el pilar del diagnóstico de sarcopenia. Y vamos a entrar un poquito al tratamiento. Digo un poquito porque el tiempo siempre nos juega en contra. Voy a tratar de abarcar todo lo posible. Y dentro del comportamiento de las complejas interacciones o factores que tienen que ver con la sarcopenia son temas celulares, tisulares, orgánicos de todo nuestro cuerpo y de comportamiento, en los cuales hay muchos cambios, desde el número de neuronas, desde las fibras, el cambio en las fibras musculares, el estrés oxidativo, los cambios oxidativos, que ya lo hemos visto, el incremento de citoquinas, factores endocrinos, la inactividad y la
una reducción en la respuesta a los nutrientes, de repente hasta por problemas propios del tracto gastrointestinal. ¿Cómo vamos a tratar de nosotros paliar esto? Con lo que mejor hacemos, alimentarnos, tratar de comer. Siempre la alimentación el nutricionista siempre tiene que irse a que coma. Pero a veces también tenemos que comprender que el adulto mayor de repente no puede comer. Eso es otra situación que se tendrá que valorar y para eso nosotros estamos, ¿no? Entonces, lo que la alimentación le debe de brindar es los aminoácidos necesarios para que haya o que el paciente pueda mantenerse en situaciones neutras o tratar de entrar a anabolismo. Y lo que tenemos que hacer es, obviamente, dos cosas: alimentarnos y recomendar la actividad física. Recomendar, porque nosotros los nutricionistas recomendamos el ejercicio, porque zapatero a tu zapato, el ejercicio lo tienen que manejar otros profesionales, pero nosotros le decimos, bueno, haga actividad física, le podemos dar una guía, pero de ahí tendría que ver una persona, un terapista o qué sé yo, alguien que le diga a la persona qué tipo de ejercicios y especialmente se habla de ejercicios de resistencia. Esos ejercicios de resistencia, que generalmente levantar pesas pequeñas o bandas o algunas situaciones que ellos, los terapistas, manejan, son los que con una acorde nutrición el paciente va a mejorar o tratar de paliar, miren, este músculo debilitado a un músculo de mejor calidad. Y los alimentos tienen que tener, obviamente, aminoácidos esenciales o de cadena ramificada, y dentro de esto la leucina y el hidroximetilbutarato, que son los específicos para esto. Esta diapositiva me gusta mucho porque si nosotros vemos los tiempos de la comida, nosotros tenemos que hablar que para nosotros tener un potencial anabólico, para que un adulto mayor tenga un potencial anabólico, debería, ojalá pudiera llegar a una ingesta proteica, miren, de 25 a 30 gramos en desayuno, almuerzo y merienda. Pero les pregunto, si nosotros mismos podemos llegar a este umbral. Hay que preguntarnos si nosotros comemos esa cantidad de proteína, y creo que la mayoría no la comemos. Peor un adulto mayor. Entonces, este es un estudio interesante que se vio que en los estudios NANES, que son estudios longitudinales en Estados Unidos, vieron que la peor comida para ellos era el desayuno, seguido del almuerzo, y en la cena ahí recién cumplían los requerimientos necesarios. Obviamente, en las épocas que ahorita con COVID todos estamos enclaustrados, o recién estamos, algunos ya pudiendo salir a laborar, pero las personas de un desayuno pobre en proteínas generalmente son de personas que tienen algún tipo de actividad o que salen a hacer algún tipo de... A veces el desayuno es solo un café y un pan. O sea, la proteína pasó volando. Tenemos que tener también, y eso es tema del nutricionista, ver qué cantidad le vamos a dar de proteínas, ¿no? ¿Qué nos puede aportar buena cantidad de proteínas? Ahí tenemos un ejemplo nomás de la cantidad de proteínas por porción y los tipos de alimentos. Solo para tratar de entender un poquito cuánto deberíamos. Yo siempre les digo, la proteína más barata es el huevo. Si un paciente puede comprar la proteína más barata, en el desayuno podría ayudarse con 1 o 2 huevitos, le da 12 gramos de proteínas. Entonces, los lácteos, acordémonos que un adulto mayor de repente ya no puede tolerar bien los lácteos y hay que manejar qué tipo de lácteos puede tolerar, y eso ya le queda el trabajo al nutricionista. Y hay que ser conscientes de nuestra realidad, qué es lo que tenemos en el Ecuador para poderlo utilizar. Obviamente nosotros no podemos darnos el lujo, ojalá me inviten un salmoncito, ¿no? Pero nosotros tenemos que comer sardinita, qué sé yo, albacora o el encebollado, cosas que son factibles para nosotros. Y la Asociación Europea habló de osteoporosis, inclusive determina que hay que consumir buena cantidad de proteínas y sugiere entre 20 a 25 gramos de proteína de alta calidad en las comidas principales. También, obviamente, la cantidad de vitaminas, que eso no es ¿cómo se llama el tema?
por el momento, ¿no? Y el ejercicio físico siempre nos viene bien. Y nos viene bien para sarcopenia. Bueno, aquí un poquito de los trabajos que hemos tenido. Aquí están con algunos colaboradores. Desde el 2017, 2017, nosotros hemos venido haciendo un poquito de investigación. Inclusive esto es parte del proyecto que nosotros comencé por esa época, en el 2016, a valorar a adultos mayores de una comunidad urbano marginal, específicamente de la Trinitaria, donde inclusive a los pacientes que resultaron ser dinapénicos y o posiblemente sarcopénicos. ¿Por qué digo y o posiblemente sarcopénicos? Porque el aparato de bioimpedancia que pude manejar en esa época no me daba la precisión para yo catalogarlo al paciente como sarcopénico midiéndole la masa muscular. Pero miren la bondad de la ciencia, que ahora para el Consejo Europeo, que reúne los mayores criterios de diagnóstico de sarcopenia, le da más importancia a este aparatito sencillo que lo ven aquí en la mesa, que es el dinamómetro. O sea, el medir fuerza es bueno. Y yo, si quieren después, es muy interesante. Comprar un dinamómetro económico cuesta más de $40, 40, $50. Y lo podemos tener en un consultorio y podemos medir la fuerza. Por eso nosotros hicimos la evaluación geriátrica en adultos mayores. Esto lo presentamos en el Congreso de FELAMPE, el que fue en Guadalajara, que no pude asistir, pero fue un colaborador, Javier Galvez, que llevó este póster con nosotros. Y esta investigación ya hoy fue aceptada por la revista Nutrición Hospitalaria. Cuando esté ya publicado, se los compartiré, o no sé si Fernando podrá hacer el favor de hacerlo. Y con esa comunidad, nosotros a los dinapénicos, como les comenté, después la evidencia que recopilamos, hicimos un estudio que a los dinapénicos le dimos 10 gramos de proteína aislada de soya. Le dimos 10 gramos porque le dimos 10 gramos en el desayuno porque ¿cuál es la comida que presenta más carencia dentro dentro de las 24 horas? El desayuno. Y le recomendamos que las personas consuman 10 gramos, podían ellos hacérselo si tenían cómo hacer un batido, que le dijimos que hacían un batido con fruta, podían agregarle lo que ellos tengan, pues no le vamos a decir, oiga, hágalo con leche, pues no le vamos a decir, métale leche, si le daba si era intolerante a la lactosa, o sea, no le vamos a decir que, oiga, compra leche deslactosada. Pero ellos, firmando bien, lógicamente, un consentimiento informado, accedieron a ser valorados por 3 meses. Y lo que demostramos, lamentablemente no se aprecia bien, pero este es un diagrama de caja y bigotes, el azul es el antes y el rojo es el después. Aumentaron en fuerza, fueron más fuertes los 33 adultos mayores que continuaron en el estudio, que tuvieron algún criterio de dinapenia, y en los gráficos pequeñitos están los temas de composición corporal. Y obviamente la sarcopenia, ya entrando a la parte final, es un síndrome geriátrico cada vez más prevalente. Nosotros tenemos que sacar nuestros propios puntos de corte, y para eso invito a todos a que investiguen, reporten si trabajan, ojalá que algunos trabajen con adultos mayores y puedan registrar sus datos. Y la correcta ingesta de proteínas más, obviamente vitaminas D específicamente puede ayudar, ¿no? Más el ejercicio. Y ya terminando, esta es una frase de William Shakespeare, dice, con alegrías y risas que vengan las arrugas, ¿no? Todos vamos hacia eso. Que no nos gusten, hacia eso vamos, hacia el envejecimiento. Y con una foto de mi familia, me despido. Inclusive ahí está mi linda familia con el nuevo integrante, que es el perrito. Muchas gracias. Brillante exposición, doctor Ludwig. Le felicitamos por esta ponencia.
Me siento realmente complacida de haber participado en esta conferencia de primer orden. Agradezco también a nuestros aliados estratégicos, a TCA Lab, Laboratorios, y por este apoyo y por esta preparación con tanto esmero. Un evento único que me llena de mucha satisfacción en este día especial del nutricionista. Espero que esta gestión, en beneficio de todos nuestros nutricionistas, abra nuevas expectativas a los profesionales. Yo quiero agradecer infinitamente a todos los presentes por el esfuerzo y la participación. Muy buenas noches a todos. No sé si Fernando tal vez quiere decir unas palabras. Doctora, sí, no sé, hay unas 3 preguntas. ¿Usted cree que tengamos tiempo para que el doctor las pueda responder? Perfecto, no hay problema. Entonces, por favor, para que usted aborde las preguntas. Perfecto. Doctor, pregunta Adriana Kinga, ¿cuáles son los valores para la dinamometría? Los valores para la dinamometría, los antiguos eran menos 30 kilogramos de fuerza, porque se habla de kilogramos de fuerza. Entonces, los antiguos eran menos 30, menos 20. Actualmente se hablan los puntos de corte. Acordémonos que nosotros los ecuatorianos somos pequeños. No nos podemos comparar con muchas poblaciones que son más altas y de repente hasta más fuertes, y bajaron un poco a menos 27 y menos 16. Con esos puntos de corte yo estoy trabajando para sacar los temas de dinapenia específicamente. Correcto. Entonces, eso. Muy bien. Dionisio Mero observa que pues, 2 gramos por kilo de peso parece que es mucho. Eso es lo que él pone. ¿Usted le puede responder a eso? ¿Y dónde le he dado 2 gramos? No sé, la verdad, no. Sí. Yo no, creo, Dionisio, que no, yo no estoy... a ver, una cosa es lo que nosotros... El trabajo que tenemos de suplementación de proteínas es que se dio 10 gramos de proteína de soya. Es lo único de tratamiento que se ha dado. Lo que yo he puesto es que entre 25 a 30 gramos se sugiere. La literatura habla para tratar de entrar a un anabolismo. Porque el paciente, como vieron en la exposición, el paciente cae en fuerza y en masa muscular. Y el problema que yo les he dicho siempre, la nutrición se va a los alimentos. El paciente no va a querer comer. Y obviamente ahí tendremos que ver qué vamos a hablar. Se habla de que la recomendación de 0.8 gramos queda un poquito corta y se habla de que el paciente puede subir a 1, 1.2. Inclusive con suplementación se habla 1.5, 2, generalmente ya estamos hablando de deportistas. Y lo que si de repente ya le hizo la formulita, hablando de 25 a 30 gramos, eso es, yo no le he dado a ningún paciente adulto mayor más de 1.2 o 1.5 como mucho. Inclusive en situaciones hospitalarias que los requerimientos proteicos aumentan. Entonces, correcto, siempre el problema va a ser la carencia de proteínas. Doctor, lo utilizado en su estudio fue proteína aislada de soya pura, ¿correcto? Sí, proteína aislada de perfecto. Otra pregunta. Para pacientes hipotiroideos, se pensaría que está restringida la soya. ¿Se podría usar las proteínas aisladas de soya en ese tipo de pacientes? Puede utilizar, o si queremos utilizar, podemos utilizar otro tipo de proteínas también. Podemos utilizar, si desean, whey protein, de huevo. O sea, lo que colágeno. A mí me ha tocado darle a pacientes hospitalizados colágeno hidrolizado, solo para tratar de mantener la síntesis proteica. Entonces, a veces el problema de nuestro país es que no tenemos la cantidad y la variedad de suplementos. Los que hemos tenido la suerte de estar en otros congresos a nivel internacional, vemos que cuando entramos a los stands, lo que más vemos es suplementos y nos quedamos como un niño cuando entra en una juguetería, que ve y no sabe qué juguete coger.
Entonces, cuando yo voy a los congresos, veo la cantidad de suplementos, me da ganas de llorar, pero de la decepción de lo que no tenemos en nuestro país y que pudiéramos tener. Felizmente ya tenemos proteína en polvo, líquida y en gel, doctor. Contese, ¿ah? Otra pregunta. Qué bien. ¿Se puede reemplazar suplemento de proteína aislada como desayuno? A ver, la táctica la podemos nosotros utilizar, o sea, por eso yo les digo, ustedes son los expertos. Yo lo que hago, generalmente, yo estoy más metido en la parte de docencia e investigación, y es lo que yo manejo. He tenido una práctica hospitalaria también, en la cual he dado mucho soporte nutricional. Pero la táctica, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de valorar a estas personas que ustedes la vieron, aunque sea en imágenes, que estaban desnutridas, muchos, el dar, para mí fue muy interesante a una persona que va a desayunar poquita proteína, darle un suplemento en la mañana, con lo que pueda él parar su desayuno, y él verá qué almuerzo y qué cena, ¿no? Entonces, esos temas son muy interesantes que podemos analizar. Ustedes pueden tratar de que el paciente no tenga una carencia proteica sostenida. Porque acordémonos, hay una palabrita que se llama el pool de aminoácidos. El pool de aminoácidos es cuando los aminoácidos están libres en plasma. Y cuando están libres en plasma, post ingesta de alimentos. Y alimentos, obviamente, ricos en proteínas. Entonces, nosotros tenemos que ver qué táctica vamos a utilizar. Y los expertos mañana serán ustedes. Bueno, Michael Tumbaco pregunta, en paciente en prediálisis, ¿qué cantidad de suplementos aislados me recomienda? Bueno, ahí sí creo que va a ir mejor la soya, ¿no? Obviamente yo no he tenido la suerte de trabajar en un centro de diálisis. Dio la suerte porque es un lugar en el cual la valía del nutricionista cada vez es más importante. Y los nutricionistas que trabajan en estos centros son cotizados porque aprenden mucho, aprenden a tratar a los pacientes con un daño renal ya presente, que lo que quieren es que no se termine de dañar ese riñón. Ya otra situación es que el paciente tenga los riñones dañados y que ahí tenga que tener otro tipo de suplementación proteica, más agresiva. Sí, correcto. Sí, ciertamente, si me permite, de la experiencia que tenemos con ProSoy, es ampliamente utilizado por nefrólogos y por nutricionistas, tanto en prediálisis para conservar al riñón como en diálisis, porque es una proteína que no tiene una carga inflamatoria renal, a diferencia de la proteína animal. Es lo que les digo, esa es sino que no quería yo opinar específicamente en ese temita por lo que ahí sí no tengo una experiencia amplia para. Sí, los estudios están en nuestra página tesia.com.es, en ProSoy, ahí están los estudios, en el paciente renal también. Bueno, doctor Lubi, excelente charla. Comenta Mariela Matamoros, en pacientes críticos con COVID, ¿se debe hacer suplementación proteica enteral o parenteral para ayudarlos a prevenir la pérdida muscular? Preferentemente, mira, Marielita, le digo Marielita porque la conozco, Mariela, con gusto saludarte, Marielita. Si ya tiene una vía venosa central, pudieras utilizar, pero obviamente acordémonos que la parenteral es lo más caro y no es fisiológica, ¿no? Deberíamos de dar una suplementación. Si tienes vía central y tienes suplemento tu hospital, dale parenteral. Si no, le damos enteral con aminoácidos de repente de fácil absorción o proteínas que se digieran rápidamente. Ahí lo que tendríamos que hacer es el cálculo que necesitemos y ver si es que este paciente, lo que tenemos que evitar es que el catabolismo proteico se merme, ¿no? O haga un stop, o trate de hacer un stop, porque lo que lo está matando es la cascada de citoquinas. Correcto. El doctor Denis Chávez Toro pregunta qué tan grave es la incidencia de la sarcopenia a nivel hospitalario. ¿Nos podría comentar a este respecto? Gracias. Sería muy interesante inclusive hacer
temas de caquexia y sarcopenia en el hospital. A mí me interesaría mucho trabajar con las personas que tienen hoy un acceso hospitalario y nosotros poder decir, bueno, este paciente está caquéctico, tendremos que determinar qué enfermedad de base tiene, o si si esa disminución de masa muscular es por una sarcopenia primaria, no es porque ya su proceso de envejecimiento ¿cómo se llama? Le ha mermado su masa muscular. Ahí tendremos que hacer una buena historia clínica, tendríamos que tener un buen medir bien la fuerza y medir la masa muscular y registrar signos y síntomas. Y con eso comenzar. La documentación es importantísima. Yo les aconsejo que comiencen a ver, inclusive yo ahorita estoy haciendo una comparación entre el SARC-FORM con un test que se llama ISHI, que lo hizo un japonés. ¿Y qué midió? Perímetro de pantorrilla, fuerza y la edad. Y con una fórmula matemática te dice si eres probablemente sarcopénico o no. Y eso lo estoy comparando con los resultados de medición de masa muscular. Felicitaciones a Magdalena Spin, felicita a la Magister Montes de Oca, mentalizadora de este evento. Y pues se comenta también que hay buenos productos, se conocen como buenos productos nutricionales también en Ecuador, comenta Patricio Zurita y Vendrink. Finalizamos con un par de preguntas de Facebook también que tenemos. La una, es un poco más hacia Tesia. La licenciada Junior Orellana pregunta sobre Argiment AT. Por la exposición no se pudo, las dificultades no se pudo colocar. Básicamente, si ya está en Ecuador, Argiment AT, que es proteína aislada proteína de suero lácteo 10 gramos, con arginina, con glutamina, con vitamina C, zinc y cobre, ese producto ya lo tenemos. Entonces, para inmunonutrición o para curación, para nutrición en curación de heridas, ya lo tenemos. Así que esta es cuestión de comunicarse con nosotros en la página tesia.com.es. Allí está, en la sección noticias, está nuestro teléfono, ¿no? Nuestro contacto directo por WhatsApp. Finalizo con, rápidamente, doctor, estoy colocando usted pidió que coloquemos un link allí. Estamos colocándolo. ¿Sobre qué se trata el link, doctor, para poder finalizar? En los comentarios. Es sobre una encuesta que me pidieron mis colegas del SPOL. Entonces, por favor, llenen esta encuesta. Quien pueda hacerla, fantástico. Y por favor, todo lo que es divulgación científica hay que realizarlo, hay que compartirlo. Fantástico. Nada más por nuestro lado. Máster Montes de Oca, sus palabras finales. Yo quisiera de alguna manera comprometer a Tesia Lab, laboratorio, que siga apoyando en este tipo de capacitaciones, de eventos, que son muy importantes para todos los profesionales. De alguna manera nos ayuda a fortalecer el conocimiento y en el ejercicio de nuestras funciones cotidianas. Agradecerles infinitamente al doctor Ludwig nuevamente por esa brillante exposición y también por solventar todas las inquietudes de todos los colegas. Muy buenas noches a todos y todas. Infinitas gracias para todos y feliz Día del Nutricionista. Gracias a ustedes también por invitarnos. Felicidades. Que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Saludos.